Desde siempre, sentí que trabajaba mucho pero mi plata nunca alcanzaba. Cada quincena que llegaba, mi sueldo desaparecía casi sin darme cuenta. Me preguntaba a dónde se iba todo ese dinero, porque sinceramente no parecía que estuviera viviendo de fiesta o con grandes lujos. Pero la realidad era que yo mismo me había convertido en mi peor enemigo. No porque gastara por gastar, sino porque justificaba cada gasto sin cuestionarlo, como si esas excusas me ayudaran a sentirme mejor. Me lo merezco. Era una oferta que no podía dejar pasar. Si lo pago en cuotas no es tan grave. Sonaba familiar, ¿verdad? Esta es la historia de cómo rompí ese círculo vicioso. El momento exacto en que decidí cambiar y las estrategias que usé para empezar a ahorrar de verdad, sin renunciar a disfrutar la vida. Si estás en esa situación, o querés entender cómo salir del ciclo de gastar y justificar, esta historia es para vos. Capítulo 1. El ciclo sin fin. Trabajaba en una oficina de lunes a viernes, y a veces hacía horas extras los sábados. No es que ganara mal, pero siempre llegaba a fin de mes con la sensación de haber sobrevivido y no disfrutado. Cuando miraba mi cuenta bancaria, parecía que el dinero se evaporaba mágicamente. Pero yo tenía razones para justificarlo. Ese café caro que me compraba casi todos los días para empezar bien la mañana. Las salidas con amigos para desconectar. Las compras online que parecían inversiones para mejorar mi vida o simplemente caprichos merecidos. A veces decía, si no gasto en esto, ¿para qué trabajo tanto? Y eso me daba una sensación momentánea de alivio, pero esa sensación duraba poco. Además, la tarjeta de crédito se volvía mi mejor amiga y peor enemiga al mismo tiempo. Gastar en cuotas me parecía la solución para poder comprar sin sentir el golpe inmediato. Pero luego llegaban los estados de cuenta y la deuda crecía. Era un ciclo sin fin y la culpa que sentía después de cada gasto justificado era una carga extra que me pesaba más que el dinero. Capítulo 2. El momento de quiebre. Todo cambió una tarde cualquiera, cuando abrí mi correo y vi el resumen mensual de mi tarjeta de crédito. La cifra me pegó como un balde de agua fría. Era mucho más de lo que recordaba haber gastado. Sentí una mezcla de miedo, frustración y vergüenza. ¿Cómo podía ser que después de tanto trabajar, no solo no ahorraba, sino que estaba endeudado? Esa noche no dormí bien. Pensé en todas esas pequeñas excusas que me decía para justificar mis gastos y cómo me estaban alejando de mis sueños. Comprar un auto, viajar, tener una casa propia. Decidí que algo tenía que cambiar. Ya no podía seguir culpando a nadie más, ni a mi sueldo, ni a la situación económica. La responsabilidad era mía. Así empezó mi camino para dejar de justificar gastos y tomar el control de mi dinero. Capítulo 3. Reconocer el problema. El primer paso fue reconocer que el problema no era el dinero que ganaba, sino cómo lo manejaba. Tenía que ser honesto conmigo mismo y enfrentar mis excusas sin miedo. Empecé a anotar todo lo que gastaba, sin importar si parecía insignificante. Cada café, cada snack, cada salida, cada compra online. Al principio fue duro. Ver en números reales cuánto gastaba en cosas que no necesitaba me incomodó, pero era necesario para entender dónde estaba mi problema. Capítulo 4. Rompiendo el hábito de justificar gastos. Una vez que tuve claro en qué me estaba gastando el dinero, empecé a darme cuenta de cuántas veces justificaba compras innecesarias. Por ejemplo, un día me compré un par de zapatillas, caras solo porque estaban en oferta, y pensé, es una ganga. No puedo dejar pasar esto, pero luego las usé un par de veces y quedaron olvidadas en el placard. También estaban esos cafés diarios que parecían inocentes, pero sumaban una suma importante al mes. Entonces decidí cambiar. Antes de comprar algo, me hacía una simple pregunta. ¿Esto me acerca o me aleja de mis metas? Si la respuesta era que me alejaba, no lo compraba. Así de simple. Capítulo 5. Las estrategias que me salvaron. Para dejar de justificar mis gastos y empezar a ahorrar. Puse en práctica varias estrategias que me ayudaron muchísimo. Regla de las 24 horas. Si quería comprar algo que no estaba en mi presupuesto, esperaba 24 horas antes de decidir. Esto me ayudó a evitar compras impulsivas. Presupuesto realista. Creé un presupuesto mensual, donde asignaba dinero para necesidades, ahorros y gustos controlados.
Así no sentía que me privaba de todo. Registro diario. Seguía anotando cada gasto para mantenerme consciente de a dónde iba mi dinero. Ahorro automático. Programé una transferencia automática a una cuenta de ahorros apenas me pagaban el sueldo. Así no tocaba ese dinero y me evitaba tentaciones. Metas claras. Definí objetivos financieros concretos, como armar un fondo de emergencia y juntar para un viaje. Esto me motivó a seguir adelante. Capítulo 6. Los primeros frutos del cambio. Al principio, los resultados no fueron inmediatos, pero poco a poco empecé a notar diferencias. Mi cuenta de ahorros comenzó a crecer, aunque lentamente, y lo más importante, sentía que tenía control sobre mi dinero. Cada vez que resistía la tentación de justificar una compra innecesaria, mi confianza crecía. Ya no era víctima de mis impulsos, sino el dueño de mis decisiones financieras. Además, empecé a disfrutar más de las cosas simples. Una tarde con amigos, sin gastar de más, preparar café en casa en lugar de comprarlo, o buscar ofertas verdaderas, no solo excusas. Capítulo 7. ¿Cómo rompí el ciclo del dinero nunca alcanza? De a poco, el miedo y la ansiedad que sentía frente a mis finanzas fueron desapareciendo. Ya no me preguntaba cómo voy a llegar a fin de mes, sino qué puedo hacer hoy para mejorar mi futuro. Eso me llevó a tener una mentalidad diferente, más enfocada en soluciones y menos en excusas. También aprendí a valorar más el tiempo que el dinero. Entendí que trabajar horas extras para gastar más no era la solución, sino administrar bien lo que ya tenía. Mirando atrás, puedo decir que dejar de justificar mis gastos fue el paso más importante que di para cambiar mi vida financiera. No se trataba solo de ahorrar dinero, sino de recuperar mi poder y libertad. Sé que no es fácil. Durante mucho tiempo, yo también me engañaba con excusas que me alejaban de mis sueños. Pero cuando entendí que cada gasto justificado era una decisión, una elección consciente o inconsciente, pude empezar a cambiar. Te desafío a hacer lo mismo. La próxima vez que pienses en justificar una compra, deténete y pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? No se trata de vivir privándote, sino de elegir con conciencia, de valorar lo que realmente importa. Si estás listo para salir del ciclo del gasto impulsivo y empezar a ahorrar de verdad, te invito a dar el primer paso hoy mismo. Comenzá llevando un registro honesto de tus gastos esta semana. Aplica la regla de las 24 horas para las compras que no están planificadas y fíjate una meta financiera clara para motivarte. No estás solo en este camino. Compartí esta historia con alguien que también necesite escucharla. Y suscríbete para más consejos que te ayuden a vivir mejor y con más libertad financiera. El cambio empieza con una decisión. La decisión está en tus manos.